Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 25, al cual hemos puesto por nombre la fiesta de la Pascua en el futuro del pueblo de Dios. Es importante recordar que eran 7 las fiestas solemnes que Dios indicó celebrar en torno al santuario terrenal en 3 momentos diferentes durante el año. Estas fiestas tenían 2 grandes objetivos para el pueblo de Dios: enseñarle y recordarle al pueblo sucesos importantes en su historia, y enseñarle y mostrarle al pueblo sucesos importantes que vendrían en el futuro del pueblo de Israel. En el capítulo anterior estudiamos todo lo que les recordaba al pueblo de Dios en su historia la primera fiesta solemne que Dios indicó que su pueblo debía celebrarle, la Pascua. Hoy, en este capítulo, estudiaremos todo lo que la Pascua, esa primera fiesta solemne, le enseñaba al pueblo de Dios que vendría en el futuro de Israel. Empecemos entonces. La Biblia señala que Cristo guardó la fiesta de la Pascua. Lucas capítulo 22 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22, 7 al 16. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Una noche antes de dormir, Jesús celebró la última Pascua e instituyó así la Santa Cena que vino a tomar el lugar de la Pascua después de su muerte y resurrección. Así entendemos por qué Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el día domingo de la semana en la que Cristo sería entregado y crucificado. Por la noche de ese día, fue invitado a una fiesta en la casa de un hombre llamado Simón, el fariseo. Este era un hombre influyente que había caído en una terrible desgracia en un tiempo antes. Había quedado leproso y Jesús le había sanado, y probablemente en agradecimiento por haberlo sanado de la lepra, Simón hizo una fiesta para agasajar a Jesús. Lázaro también estaba invitado a esa cena. Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro era del mismo pueblo de Simón el fariseo. Y la fiesta se hizo en la casa de Simón, en un lugar llamado Betania. Simón era tío de estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que habían quedado huérfanos y bajo la responsabilidad de Simón. Todos vivían en un barrio de Jerusalén. La Biblia lo llama la aldea de Betania. Simón era sacerdote, pertenecía a la tribu de Leví, pero sucedió algo que era un secreto de esos que se mantienen solo en la familia. Simón había abusado de María, y ésta se fue de casa y se refugió en un pueblo llamado Magdala.
en donde al no conseguir trabajo se dedicó a lo más fácil para subsistir, la prostitución. A esta mujer fue que años antes habían traído ante Jesús como una mujer que sorprendieron en adulterio. Lo narra la Biblia así. Fue entonces cuando Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con su dedo, y lo que Jesús describía era el nombre de los que acusaban a María y los pecados de cada uno de ellos. Uno de los nombres que Jesús escribió fue el de Simón el fariseo, el tío de María, el mismo que antes había abusado de ella. En esta historia Simón la estaba acusando de adulterio. El mismo que la orilló a dedicarse a esto ahora estaba acusándola. Solo que Simón escapó del lugar antes que Jesús escribiera su nombre. Ahora bien, la historia de aquel día 10 de Nisan, cuando Jesús estaba en la fiesta que Simón había organizado en el lugar, estaba Lázaro y estaba Marta, pero María no había sido invitada. Obviamente no había sido invitada por razones especiales. Sin embargo, María se cuela a la fiesta, llega hasta donde está Jesús y llorando le mojaba los pies y le enjugaba con sus cabellos. María traía consigo una botella de un perfume muy caro, y ella había escuchado que Jesús iba a ser coronado rey, porque apenas esa mañana había sido recibido Jesús con ramas y con gritos que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces María rompió su frasco de alabastro, perfume de nardo puro, dice la Biblia, y quiso ser la primera en ungirlo como rey. Estas citas en Marcos, en Mateo, en Lucas. Esa misma noche, cuando María unge a Jesús, los evangelios de Juan y Marcos dicen que mientras la mujer rompía el frasco de perfume de alabastro y enjugaba con ello los pies del maestro, Judas Iscariote y otros apóstoles susurraron diciendo que hubiese sido mejor vender ese frasco de perfume a un precio de 300 denarios, porque ese era el precio. Y la Biblia especifica que el perfume era tan caro que correspondía a casi un año de salario. Y Judas y los apóstoles dijeron para sí mismo que ese dinero podrían dárselo a los pobres. Sin embargo, Jesús, más que escuchar lo que dijo Judas o los apóstoles, más bien conociendo los pensamientos de los que allí estaban, de acuerdo a lo que narra el Evangelio de Marcos, les dijo que a los pobres siempre los iban a tener con ellos, pero que no juzgaran la acción de esta mujer, porque esta mujer lo había ungido para su sepultura. El Evangelio de Marcos sigue narrando que posterior a este acto, Judas, quizás encolerizado porque Jesús había evidenciado sus pensamientos, o quizás porque así ya lo había planeado, esa misma noche procedió a entregarlo, vendiéndole por el mismo precio que en ese tiempo costaba un cordero pascual, 30 monedas de plata. Y fue así que Cristo es apartado, al ser ungido por María para su sepultura y al ser vendido al sumo sacerdote por parte de Judas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue apartado en tiempo y forma, como lo mandaba la fiesta de la Pascua, porque ese día en que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo era un domingo, un día domingo en la noche, después de haber entrado triunfante a Jerusalén. Y si contamos los días y considerando que Jesús murió el día 14 de Nisan, porque Jesús murió un viernes 14 de Nisan, regresando el conteo notamos que ese día domingo era 9 de Nisan. Pero al ser de noche, conforme al conteo de los días bíblicamente, al ocultarse el sol de un día, prácticamente iniciaba el siguiente día. Así que con toda seguridad conocemos que Jesús fue apartado el día 10 de Nisan, tal como lo hacía el pueblo de Israel en la fiesta de la Pascua, al apartar al Cordero. El mismo sumo sacerdote, en representación del pueblo, pagó las 30 monedas de plata para comprar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús pide que celebremos la fiesta de la Pascua. Dice 1 Corintios en el capítulo 5. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. De la misma forma que en el pueblo de Israel, al celebrar por primera vez la Pascua, fue un nuevo comienzo, porque les recordaba cuando salieron de la esclavitud de Egipto, como ya dijimos en el capítulo anterior, cuando salieron de la esclavitud de Egipto para una nueva vida.
Así también para nosotros debe ser un nuevo comienzo al salir de la esclavitud del pecado a una nueva vida. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios. El día 14 de Nisan en la noche, que bíblicamente sustentado ya era el día 15, se comía el Cordero Pascual. Ese mismo día en que las personas estaban comiendo el Cordero Pascual, el cuerpo del Cordero de Dios, lastimado, herido, ensangretado por nuestras rebeliones, estaba descansando en la tumba ese sábado. El Evangelio de Marcos en el capítulo 14-12 dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Jesús comió la Pascua con sus apóstoles, pero no solamente instituyó algo nuevo, la cena del Señor, sino que también es preciso notar que Jesús no comió el Cordero Pascual porque él mismo era el Cordero que se había apartado el 10 de Nisan y que se mataría el 14 de Nisan. Jesús no utilizó la carne del Cordero para instituir la Santa Cena, más bien utilizó dos símbolos: el vino no fermentado y el pan sin levadura. La hora en la que se sacrificaba al Cordero era las 3 de la tarde. El sacrificio vespertino era a esa hora. Se mataba al Cordero Pascual en el sacrificio vespertino, y en ese momento en que se iba a sacrificar al Cordero Pascual, el Cordero se escapó, porque hubo un terremoto. La tierra quedó en tinieblas desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde la tierra tembló, se rasgó el velo del templo, se escuchó un rugir que salía del fondo de la tierra, se escucharon voces, eran los demonios que decían: vámonos de aquí. El tipo se encontró con el antitipo, la realidad se encontró con el símbolo. Cristo puso así fin al sacrificio y a la ofrenda, de lo cual se menciona en Daniel 9:27. Leamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Eso fue lo que quedó estampado en la cruz, los sacrificios y las ofrendas. En el atrio del santuario venimos al pie de la cruz, al altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Ahí es donde le aceptamos, y entonces viene el milagro de la conversión en nuestras vidas y luego de la justificación que Cristo hace por nosotros. En otras palabras, el altar representa a la cruz, y mirando a la cruz somos salvos. Si tú crees que Cristo murió por ti, lo que debes hacer es seguir caminando por el santuario y te encontrarás con el siguiente mueble que se define mejor al leer Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el que pasa por el altar de sacrificio y cree que Cristo murió por él, que es lo que representa ese altar, ese debe pasar por el lavacro, bautizarse, entregar su vida a Cristo, morir con Cristo, porque el lavacro es bautismo y el bautismo es una sepultura en el agua, morir y resucitar a una nueva vida. Después del altar del sacrificio sigue el lavacro, lo que simboliza que Dios no solo nos perdona, sino que Él también nos limpia del pecado por la sangre de Cristo a través de ese bautismo. La muerte y la resurrección a una vida nueva. Cuando nos metemos al agua para el bautismo, nosotros no respiramos, pero al salir respiramos una nueva vida. Es así como entendemos también que el bautismo tiene que ser por inmersión, porque es necesario morir con Cristo y resucitar a una nueva vida. Todo esto es la obra de Cristo en nosotros, en nuestra primera etapa en la vida cristiana. Y todo esto es lo que nos enseña la fiesta de la Pascua. Esto era lo que les enseñaba a los israelitas, al pueblo de Dios, la fiesta de la Pascua, lo que venía al futuro de ellos. Ellos por mucho tiempo celebraron la fiesta de la Pascua. Desde que salieron de Egipto, celebraron la primera fiesta ahí a la salida de Egipto. Pero la siguieron celebrando año tras año, año tras año.
Y es ahí donde estaba prefigurada la muerte de Cristo, en favor de la salvación de los seres humanos. Si te gustó este capítulo, te invito a que no olvides regalarnos un like, suscribirte y compartir, porque de esta forma el algoritmo en YouTube va a hacer a que se multiplique el número de gente que pueda mirar estos videos, y de esa forma podemos llegar a más gentes. Tú colaboras con el Evangelio al darle tu like, al suscribirte, al ver completo el video, y por qué no también tú aprendes al igual que yo, y juntos podemos encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.